Bueno, vamos a iniciar. No sé si les pueden mandar un mensajito ahí, por favor, David, al grupo WhatsApp, para los que falten, se puedan conectar. Muy bien, ahorita se los mando. Excelente. Bueno, para mientras iniciamos con la retroalimentación de la clase anterior. La clase anterior, pues nos dedicamos a estudiar lo relacionado a los ministros de Estado, a los ministerios de Estado, ¿verdad? Vimos ahí, pues, básicamente la definición de los ministerios. Dijimos que eran esas entidades gubernamentales encargadas de la administración de áreas específicas del Estado y cada ministerio está dirigido por un ministro de Estado. Dijimos que en la escala dentro del organismo ejecutivo, los ministerios tenían pues una línea jerárquica de nivel 3, o sea, son terceros en la escala de jerarquía del organismo ejecutivo. Entonces, primero tenemos al presidente, luego tenemos al vicepresidente y en tercer lugar tenemos a los ministerios de Estado. Dijimos también que tenía ciertas características que son ejecutivos porque estos sí tienen competencia para decidir y ejecutar, a diferencia de las secretarías que dijimos que eran solo órganos administrativos de apoyo y que éstas no podían ejecutar ni decidir temas relacionados a administrativos, meramente de apoyo al presidente. Luego tenemos que son unipersonales porque son dirigidos por una sola persona, en este caso el ministro de Estado. También dijimos que los ministerios son organismos o entidades administrativas centralizadas porque pertenecen al organismo ejecutivo y porque dependen oficialmente o directamente del presidente y el vicepresidente. Luego también pues vimos lo que era la definición de ministros, dijimos cuál era la diferencia entre ministerios, el ministerio y el ministro, dijimos que los ministerios es esa institución, es la institución como tal, y los ministros son esa autoridad máxima o ese funcionario máximo que desempeña obviamente la responsabilidad de dirigir el ministerio. Entonces ya dijimos cuáles son las diferencias entre los ministerios y los ministros, y cuál es la definición de ambos. Luego, pues dijimos cuál era la regulación legal y ahí pues les comentaba que era importante que ustedes supieran fundamentarse desde lo general a lo particular, tomando siempre en consideración o comenzando con la Constitución Política de la República de Guatemala, porque en el examen probablemente les iba a dejar utilizar las leyes, pero que debían de poder fundamentarse a la hora de responder una pregunta. Luego dijimos, pues, básicamente los requisitos y las prohibiciones que tenían ciertos, los ministros. Dijimos que los requisitos, pues, ya los habíamos estudiado 2 veces. La primera vez que los estudiamos fue en el tema de los secretarios de la presidencia, que pues ellos tienen los mismos requisitos que los ministros de Estado. Y pues obviamente platicamos el tema de ser guatemalteco, ejercer en el libre ejercicio, el goce de los derechos ciudadanos, y ser mayor de 30 años. También les dije la diferencia entre requisitos y la diferencia entre prohibiciones. Y les puse un caso práctico, ¿verdad? Que fue relacionado al parentesco. Les pregunto, si yo, Estuardo Campos, quiero optar al cargo de ministro de Estado, pero mi esposa está dirigiendo, o sea, ministra de Educación, por ejemplo. Pregunto, ahora vamos a responder ese caso. Pregunto, ¿puede o no puede optar al cargo de ministro, sí o no? ¿Quién me responde? A ver, ¿quién tiene esa respuesta? ¿Quién me investigó? ¿Quién me puede indicar? Y obviamente, pues su fundamento legal y su análisis. Pregunto, ¿quién me puede responder esa pregunta? A ver, ¿nadie? Vamos, participemos más, vamos. ¿Quién puede responder esa pregunta? Vamos a ver, entonces les dijimos que, bueno, yo les indicaba, si les ponía ese caso, vamos a ver, ¿sí, Andrea? Sí, licenciado, pues diría que no, basándome en el artículo 192 del Código Civil y el 197 de la Constitución de las Provisiones, que establece que parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro
y sus respectivos parientes consanguíneos. Quizá podría si se divorcia o algo por el estilo, pero mientras sea su esposo, no. Excelente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no crea en un tipo de grado parentesco con los esposos, pero sí crea un vínculo de afinidad, ¿verdad? Y como lo establece el artículo, dice los parientes, ¿verdad? Obviamente después ahí engloba todo el parentesco y después lo dice en temas de grado y de consanguinidad, pero si damos cuenta, aunque no mencione ahí por el tema de que el tema de correlación a los esposos, pues entendemos que hay una afinidad, ¿verdad? Tal vez no crea un grado, porque obviamente no crea un grado, porque si ahí lo establece en el artículo 190 del Código Civil, pero sí crea parentesco. Entonces, del momento en que nos establece que los parientes, o sea, los parientes, ahí incluye todo lo que son, el tema incluye a los esposos. Entonces, para que lo tengan en cuenta con relación a la respuesta en el examen, porque algo así les voy a poner un caso. Bueno, entonces, otra vez recalcando, los requisitos son una cosa y las prohibiciones son otras cosas. No van a confundir requisitos con prohibiciones. Si les pongo en el examen una prohibición, no van a poner, como les decía, que no tienen, porque tienen más de 30 años, los que tengan más de 30 años, ¿verdad? Eso es que no cumple con un requisito, no es que sea una prohibición. Luego pasamos a lo que pasamos a las funciones, pues obviamente vimos algunas de las funciones que son funciones constitucionales o las funciones generales. ¿Por qué? Porque yo también les explicaba que los ministerios de Estado tienen diferentes funciones o competencias, ¿verdad? Dijimos que son generales o competencias generales y competencias específicas o funciones sustantivas, pues, o sea, vamos a entender eso, que estas son como las generalidades que establece la Constitución con relación a las funciones de los ministerios de Estado. Y pues mencionamos el ejercer la jurisdicción sobre sus dependencias, o sea que ellos son los máximos órganos que pueden dirigir y pueden ejercer su poder, por decirlo así, dentro del ministerio, porque son obviamente el máximo jerárquico dentro del ministerio. Luego, nombrar y remover a los funcionarios, empleados públicos, les decía que tuviéramos cuidado con el tema de la responsabilidad, porque la responsabilidad de los funcionarios públicos es solidaria y hay responsabilidad administrativa, penal y civil dentro de las funciones de el ministerio, los ministros, ¿verdad? Entonces, luego, pues todas las demás que están ahí, que les queda de tarea, pues obviamente leerlas y estudiarlas, porque en el examen, como les digo, les voy a poner les voy a preguntar una o dos funciones establecidas en la Constitución de los ministros de Estado. Entonces, cuando les preguntan de Constitución, ustedes van a tener que poner de estas. No me van a mezclar con las de la ley del organismo ejecutivo. Entonces, tengan cuidado al entender esta diferencia. Entonces, les queda de tarea, pues obviamente, desarrollar y leer más las funciones que están en la Constitución y posteriormente a ello, pues ya en el examen les voy a preguntar 2 o 3 funciones, lo más. Luego dijimos que también los ministros de Estado tenían competencia, como les indicaba, ¿verdad? Y existían dos tipos de competencia, la competencia general y competencia especial, y dentro de las competencias pues tenemos las generales que están establecidas en el artículo 27 que les indicaba que son todas las generales que se tienen que desarrollar con temas meramente administrativos, internamente hacer funcionar al ministerio en temas administrativos, y las competencias sustantivas o especiales les decía que eran las partes operativas, que les ponía el ejemplo del restaurante, ¿verdad? Que un restaurante pues tiene sus temas de compras, ventas y aparte tiene su parte operativa, que es ejercer esa venta, por ejemplo, si es una pizzería, venta de pizzas, ¿verdad? O sea, que ese es el objetivo. Acá los ministerios son iguales, o los ministerios son iguales, ¿por qué? Porque tienen competencia general, que es hacer funcionar la parte administrativa, que es como general, hacer funcionar los ministerios, y aparte tienen las competencias especiales o sustantivas, que quiere decir que van a ejercer la función en su área de funcionamiento, como lo indicamos en la primera definición. Le voy a regresar acá, miren, y cada ministro tiene su área específica, ¿verdad? Y esa área específica, por ejemplo, no va a ser la misma función de un ministerio de educación a una función sustantiva de un ministro de salud, ¿verdad? Porque es totalmente distinto. El área de salud es totalmente distinta al área de educación. Y como lo definíamos en la primera clase, ¿qué es la competencia? O sea, es el poder o la facultad que le da el Estado o la ley a un ente para poder realizar funciones. Entonces, una competencia especial o sustantiva es que le da la competencia para ver todo lo relacionado a salud, al Ministerio de Salud. No puede conocer
nada relacionado al Ministerio de Educación, por ejemplo. Vamos claros ahí. Luego, pues, también obviamente les queda de tarea, pues obviamente leer ciertas funciones especiales y generales por competencias, porque así se los voy a preguntar en el examen. Y luego dijimos que teníamos la interpelación de ministros, que esto lo voy a bajar un poquito, ahí está. ¿Se mira ahí bien? Disculpen, sí, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que existe una interpelación de ministros, y esta interpelación, pues yo les decía que es un mecanismo de control político. Acuérdense que tenemos el famoso sistema de frenos y contrapesos de el poder, o bueno, las funciones de los organismos del Estado, y también ustedes en derecho constitucional tuvieron que haber visto los, denme un segundo, perdón, pues sí, tuvieron que haber visto los famosos controles interórganos y los controles intraórganos, ¿verdad? Unos son controles que se dan dentro de los órganos y los otros son los controles que se dan fuera de los órganos o entre los órganos como tal, ¿verdad? En este caso tenemos que el organismo ejecutivo y el organismo judicial, el organismo legislativo tienen controles entre ellos, los cuales buscan que ninguno de los dos, o sea, lo que buscan son la famosa defensa de la Constitución. Esto quiere decir que un organismo no puede extralimitarse en sus funciones y que otro organismo puede en cierto punto controlar lo que hace ese organismo. Esto quiere decir que la interpelación es un mecanismo de ese control que va a ejercer el Congreso de la República en contra de los ministros de Estado. Esto quiere decir que si un ministro de Estado no está cumpliendo con su función, el Congreso de la República puede fiscalizar o puede interpelar al ministro para ver que este ministro esté cumpliendo con sus funciones y para ver que este ministro esté realizando bueno, gestionando bien el tema de los recursos un poquito contra la Contraloría, pues, pero que utilice bien los recursos, ¿verdad? También ejecute. Y pues dijimos que tenía ciertas finalidades, como se acaba de mencionar, que es fiscalizar la actuación de los ministros, exigir la responsabilidad de los mismos ministros, o sea, por ejemplo, su destitución, obtener información sobre la gestión pública, y el cuarto, que es muy importante, que el Congreso, ustedes saben que el Congreso tiene ciertas funciones de legislar, y al tener funciones de legislar, tiene que tener o tiene que saber o tiene que tener conocimiento de la coyuntura nacional, y eso lo puede ver a través de los ministros, quienes tienen, lo vuelvo y repito, la competencia sustantiva o especial de ejercer cierta función de su área, que es, por ejemplo, un ministro de salud es todo lo salud. Entonces, si interpelan a un ministro de salud, es porque tal vez van a hacer alguna reforma o van a legislar una ley que tenga que ver con temas relacionados a salud, ¿verdad? Luego, pues pasamos ya, yo creo que nos habíamos quedado ahí, y pues hoy vamos a ver ya lo que es el proceso o procedimiento de la interpelación de ministros. Y acá pues vamos a ver simples pasos, ¿verdad? Que es como que se inicia el trámite, el proceso de la interpelación. Tenemos que primero se hace el planteamiento, y este planteamiento lo tiene que hacer un diputado o un grupo de diputados o el bloque legislativo a Congreso de la República. Entonces viene, si yo como diputado miro o bien veo que un ministro no está cumpliendo con su función o cualquiera de sus funciones, vengo y realizo una solicitud de interpelación ante el Congreso para poder obviamente desarrollar la interpelación. Es el primer paso. El segundo paso es de que el Congreso aprueba la solicitud y fija una hora para la interpelación. Pero también viene el tercer paso, que es que debe de notificar al ministro, y el ministro tiene la obligación de comparecer. Entonces, planteamos la solicitud, el Congreso la aprueba, fija hora y se le debe notificar a través de la Secretaría del Congreso al ministro para que él comparezca, y él tiene la obligación, ojo, es obligación de comparecer, ¿verdad? Y en este caso tenemos el artículo 166 que establece que es obligación del ministro presentarse al Congreso cuando lo interpela un grupo de diputados, un bloque legislativo o un diputado, ¿verdad? Y luego tenemos las preguntas básicas, que son como esas preguntas en las cuales va encaminada la interpelación, que son las preguntas primeras, por decirlo así, las generales. Ya estando la interpelación, se hay un debate. ¿Por qué es un debate? ¿Por qué? Porque ahí mismo van a surgir nuevas preguntas, que son las preguntas iniciales, que son también dentro del área de preguntas, y va a haber un debate entre los diputados o el diputado con el ministro. Ahí es donde empiezan el famoso problema acá. Y no sé si ustedes han visto alguna interpelación en redes sociales, más que todo en Facebook,
Y yo pues ahí sí que con el perdón de todos, pero a veces me río, ¿verdad? De cómo se llevan a cabo las interpelaciones. Acabo de ver un video hace poco, entonces ustedes lo vieron, que le dice, un diputado le dice al ministro de Infraestructura, si no estoy mal, no sé qué ministro, le dice, mire, usted está malo, está enfermo, padece alguna enfermedad, y él le dice, no, entonces usted lo que tiene es una incompetencia, le dice, pero es que suena hasta risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son como menos shows los que se dan, pero esos shows que miramos es porque existe un debate dentro de la interpelación donde se le faculta a los diputados que puedan realizar preguntas y obviamente el ministro pues tiene la obligación de responder y de también obviamente pues de debatir. Luego del debate ya se da lo que es la decisión. Dentro de las decisiones puede ser que se dé solicitar un voto para voto de desconfianza que le llaman, o falta de confianza, y que le piden o le obligan al ministro a presentar su dimisión. Eso obviamente va a depender también de que existan pruebas suficientes para poder realizar este voto de desconfianza, ¿verdad? Eso ya va a depender de cada caso en concreto. Lo que ustedes tienen que saber es cómo se desarrolla esa famosa interpelación y que si ustedes pues han visto, por ejemplo, también a Cristian Álvarez y todo ese tipo de personajes dentro del Congreso, ustedes se han dado cuenta que pues esta interpelación pues se ha vuelto un poquito también excesiva y no hay algo que tampoco regule. De hecho, un punto de tesis podría ser regularle el proceso de interpelación, aunque ahí, por eso es que es un proceso de tesis, ¿verdad? Recuerda que la tesis es crear hipótesis, es crear preguntas, cuestionamientos, investigar con relación a algo funciona o no funciona. Por ejemplo, el exceso de amparos, por ejemplo, también es algo que pues también es importante, podríamos plantear. Acá podemos plantear un exceso de interpelaciones. De hecho, creo que un ministro salió ahí alegando o diciendo, discutiendo de que era un exceso que tenía que presentarse al Congreso cada 15 días o pongámosle cada un montón de ratos, pues, y eso le hacía imposible ejercer su función como ministro, ¿verdad? Entonces, ahí podría ser un punto de tesis, ¿verdad? Establecer la regulación de un máximo o regulación de algún tipo de parámetro en el cual exista alguna prueba suficiente para poder interpelar a un diputado. Ahí podría haber un buen punto de tesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final es cuestionable el hecho de interpelar al ministro cada vez que se le ronca la gana a un diputado, en las palabras coloquiales, ¿verdad? Pero es algo que sí se debería de tomar en cuenta. Solo les pregunto, ¿se escucha bien? Es que fíjense que les soy sincero, estoy dando la clase en un comercial porque me agarró la tarde, ¿verdad? Pero no se escucha bien. Disculpen, pregunto. David, ¿me dirás si se escucha bien? Yo lo escucho bien, licenciado. Perfecto, muy bien, disculpen. Bueno, sigamos. Entonces, básicamente, con relación a eso es lo que existe el proceso de interpelación, ¿verdad? Ahí si lo quieren apuntar para un punto de tesis, pues sería bueno. O verificar si hay algo relacionado a eso. Luego pasamos ya a lo que es el desarrollo. Aquí me tengo mal el texto. Aquí es desarrollo. Desarrollo de la interpelación de ministros. Acá estamos hablando de generalidades de cómo se desarrolla cada interpelación, ¿verdad? Ya estamos hablando dentro de la ya en la interpelación como tal, ¿verdad? Partes, los pasos que lleva la interpelación, aquí ya estamos hablando del desarrollo de la interpelación. Acá, pues, básicamente, pues, se da el inicio a través del Congreso, ¿verdad? En este caso, pues, el presidente del Congreso es el que abre la sesión y le da la palabra a los diputados interpelantes para que ellos empiecen con una palabra, presentándose, etcétera, estableciendo el por qué presentaron la interpelación. Luego pasamos a las preguntas básicas, que son las preguntas que dieron el origen a la interpelación. Luego tenemos las respuestas del ministro, el ministro responde las primeras preguntas y luego de esas preguntas van a surgir más preguntas, obviamente. ¿Por qué? Porque por eso es de que ellos piden información, porque para poder tener esa información y poder debatir con el ministro. Entonces los diputados obviamente pues tienen ese espacio de preguntas adicionales, las cuales pues también debe de responder el ministro. Y luego se da ese pequeño debate, ¿verdad? Donde discuten los temas planteados, etcétera. Luego ya se da la finalización de la presente interpelación y ya se cierra la sesión. Luego ya se da, como les digo, las decisiones de los diputados de presentar el voto de desconfianza o el voto de falta de confianza de los ministros y ahí pues finalizaría y como tal ya la interpelación, ¿verdad? Esa está en la interpelación. Si tienen alguna duda pueden ir preguntando. Como les digo, esto lo pueden ver en redes sociales, ahí pues se ha vuelto muy popular el tema de las interpelaciones. Con eso de la tecnología pues ha sido muy interesante el poder nosotros, pues ahí sí que
tomarnos el tiempo de ver ciertas situaciones, como se los vuelvo a repetir y disculpen que sea insistente, pero los abogados tenemos que estar actualizados, tenemos que estar constante lectura de, obviamente, pues de redes sociales o de noticias y pues para poder tenerse este conocimiento. Por ejemplo, yo he visto un par de interpelaciones y por eso les digo que ya se me hace más fácil entender cómo se desarrolla. Ahora vamos con los efectos de la interpelación. Vamos a ir al artículo 167 para ver lo que les decía, ¿verdad? ¿Cuáles son esos efectos de esa interpelación? Entonces vamos a ir al artículo 167 de la Constitución Política de la República y vamos a ir viendo ciertos efectos que tiene la interpelación. Primero, cuando se plantea la interpelación, él no puede salir del país, o sea, el ministro no puede salir del país, no puede excusarse en responder de alguna forma, o sea, está obligado a comparecer y no puede salir del país. Luego tiene el tema de si se da el voto de falta de confianza, tiene que darse igualmente totalmente con un voto de mayoría absoluta del total de diputados. O sea, que ese se tiene que plantear el voto de desconfianza en pleno del Congreso y con eso tiene que pedir un proceso de votación. No es solo de que, el ministro pues no nos respondió lo que queríamos, entonces le vamos a dar el voto de desconfianza. No, ¿verdad? Tiene que haber un trámite también para el voto de confianza que es a través de el tema de una sesión del Pleno del Congreso de Diputados de la República para poder, obviamente, para poder dar el voto de confianza y el ministro está obligado a presentar su dimisión, ¿verdad? O sea, quiere decir que es su renuncia al cargo. Y eso básicamente, pues es como los efectos. Hay otro efecto que pues, si no lo hace, pues obviamente se puede presentar pues, básicamente como por ejemplo si de oficio se le puede inhabilitar del cargo por el tema de que obviamente tiene que cumplir con el efecto de dimitir, ¿verdad? O sea, de presentar su renuncia, ¿verdad? Eso básicamente son los efectos de la interpelación. Como les digo, lo que busca la interpelación es buscar el voto de desconfianza y por eso les decía, acá obviamente si nos vamos estrictamente a la ley o a la analogía o a la integración de artículos o al tema del espíritu de lo que está regulado, si ustedes se dan cuenta, las interpretaciones deben de ser realizadas con el fin de un voto de falta de confianza, un voto de desconfianza del ministro. No es solo porque me cae mal el ministro tal, yo lo voy a estar citando al Congreso. O sea, habría que tener un efecto de responsabilidad o algo en los diputados que se extralimiten con la interpelación, pero no me quiero llevar mucho tiempo en esto, pero es lo que ustedes tienen que ir comprendiendo, ¿verdad? Es para que entiendan también, uno también cuando es abogado, cuando uno está estudiando, también tiene que ir encontrándole cierta lógica o entender el por qué se crean estos medios de control y también el tema de extralimitarse, ¿verdad? Luego vamos al otro tema que es la estructura de los ministerios o la estructura de los ministerios. Acá nos vamos a ir al artículo 24, si no estoy mal, del organismo ejecutivo. A ver si es 24, no recuerdo. Sí, 24, el artículo 24 de la ley del organismo ejecutivo, y vamos a encontrar la estructura administrativa de los ministerios. Esta estructura es un poquito compleja de entender porque acá la ley lo separa como en diferentes rubros, ¿verdad? Lo presenta como lo que les mencionaba, las diferentes funciones que tiene los ministerios. Tenemos que el mayor jerárquico es el despacho ministerial integrado por el ministro y viceministros, pero acá lo engloba la ley dentro de las funciones sustantivas. O sea, quiere decir que estas entidades, las direcciones generales y los departamentos van a tener funciones meramente sustantivas que les indicaba. Velar por las políticas públicas de salud, por ejemplo, si es el Ministerio de Salud, ver que se lleven a cabo los proyectos de temas de salud y así, ¿verdad? Entonces, la estructura está establecida por funciones, básicamente, ¿va? Por función sustantiva, por función administrativa, por función de apoyo técnico, por función de control, y todavía hay unas unidades especiales de ejecución que son entidades de apoyo que se crean para, obviamente, como la ley lo establece, para, pues, obviamente, desarrollar ciertas funciones para el ministerio. Entonces, esta estructura, como digo, es algo compleja,
pero vamos a entenderla así, ¿verdad? Que la sustantiva está a cargo, el máximo órgano es el despacho ministerial, que está integrado por el ministro y los viceministros, porque vamos a ver también el tema de los viceministros. Ese es como el máximo órgano. ¿Por qué? Porque también, si se dan cuenta, acá establece que, si bien es cierto, dentro de la administración, o sea, de las funciones administrativas, tenemos que hay un mayor jerárquico dentro de la administrativa, ¿verdad? Que es el administrador general. Y él tiene cierta autoridad en materia administrativa, o sea, viene toda la parte de esas funciones que les decía, ¿verdad? Y desarrollar el tema de que todo se cumpla, que paguen, que contrate bien, que se paguen los salarios de los trabajadores, que se vele por el cumplimiento del ingreso y egreso de los trabajadores, toda la parte administrativa como tal interna del ministerio. El jefe es el administrador general, que es como decir un gerente general de una empresa, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Que él viene a toda la parte administrativa, un gerente operativo. Entonces, básicamente, pero si se dan cuenta, siempre depende directamente del ministro. O sea, es cierto, es el máximo órgano de la administración dentro de un ministerio, pero este depende directamente del ministro. Luego tenemos los administradores específicos, que son ciertos administradores que se van creando como personas que van a ir encargadas a velar por el cumplimiento del tema dentro del ministerio. Luego tenemos las funciones de apoyo técnico, que está la asesoría jurídica, es como el departamento jurídico, y tenemos la dirección o la función de apoyo del planteamiento, ¿verdad? Que son como temas de, más que todo de apoyo, pero son apoyo técnico, ¿verdad? Apoyo técnico. Eso quiere decir que acá están contratados por servicios técnicos o por servicios profesionales, ¿verdad? Acá trabajadores como tal, con un reglón muy de Estado, la verdad no tengo conocimiento bien internamente de si hay algunos como que funcionarios ahí empleados dentro de algún rubro, pero aquí si lo entendemos, son técnicos. ¿Por qué son técnicos? Porque tienen ciertas profesiones o tienen ciertos técnicos en los cuales van a funcionar, ¿verdad? O sea, acá van a tener más que todo, son asesorías, son dictámenes, son básicamente un apoyo técnico hacia los demás órganos, ¿verdad? Luego tenemos la función de control interno, que hay una auditoría interna. ¿Por qué? Siempre tiene que existir una auditoría interna. ¿Por qué? Porque siempre que en un lugar se manejen fondos públicos, también dentro del mismo órgano administrativo tiene que existir un departamento que sea la auditoría interna, porque ellos son los encargados de velar que los demás órganos estén cumpliendo con el tema de los recursos económicos. Básicamente, entonces, esa auditoría interna es la que tiene que ver toda esa parte, temas de control, tema de control de recursos económicos para poder cumplir con el tema de utilizar los fondos públicos como es. Luego tenemos, esa sería la estructura, básicamente, como es una estructura algo compleja, no tenemos así como la estructura 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Sino que es una estructura un poquito compleja por el tema de que la ley establece la estructura en estos rangos, ¿verdad? Por decirlo así. Y también les da la potestad para que los ministros puedan utilizar o distribuir estas funciones dentro en esta línea, pero con siempre respetando el tema de sus funciones. O sea, la ley también establece que pueden decidir otras denominaciones, pero respetando el tema de los niveles, ¿verdad? No podemos crear una entidad, un departamento, pongámosles, que sea arriba de los administradores específicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que respetar el tema de la jerarquía que ya está establecida en la ley. Esto básicamente sería la estructura de los ministerios. Como les digo, acá es un poquito complejo de entender. De hecho, pues es un poquito complejo, es bastante complejo. Pero eso sería básicamente y son los órganos que ustedes pueden encontrar dentro de los ministerios. Vamos más tarde, entre esta clase o la próxima clase, vamos a ver ya lo que son los viceministros de YouTube, y ahí vamos a seguir con ese tema. Sí, voy a tomar en consideración esa parte de esta, porque sí es un poquito confuso, ¿verdad? Lo que sí me interesaría saber, por ejemplo, es solo ponerles, ¿verdad? ¿Cuál es son unas 3 preguntas, dos preguntas, ¿no? Les puedo preguntar, por ejemplo,
cuál es cómo está conformado el despacho ministerial, por ejemplo. O les puedo preguntar cuál es la autoridad superior en materia administrativa del ministerio, de los ministerios de Estado, ¿verdad? Solo así preguntas como que un poquito más lógicas, ¿verdad? Y entonces, ciertas preguntas así les voy a poner. De hecho, les voy a decir a David tal vez que está por acá, tal vez con David les vamos a hacer un cuestionario de algunas preguntas para el segundo parcial, para ver más o menos tomar como un ejemplo de lo que va, como pregunto. Es que lo que pasa es que me gusta preguntar, me gustan ciertas preguntas para ver si comprendieron el tema, porque como les digo, a mí siempre me ha interesado no enseñar tan técnico ni tan, sino que lo que me gusta es que aprendan, o sea, que entiendan cuáles son las situaciones. Pero aquí tienen que entender, tienen que saber cómo está conformado el ministerio, qué dependencias hay y cuáles son más que todo la jerarquía, ¿no? Pues tienen que aprender esa parte. Aquí saben que el despacho ministerial es el máximo órgano del ministerio, que está conformado por el ministro y el viceministro, por ejemplo, en temas sustantivos. En temas administrativos, es el ministerio general, pero va a depender del ministro, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Solo cosas que ustedes vayan comprendiendo. Entonces, tal vez con David, vamos a hacer ahí un cuestionario para que ustedes puedan estudiar para el segundo parcial, porque básicamente, pues, incluso también puedo tomar algunas preguntas de ahí. Entonces, eso los que ahí me comprometo con ustedes y con David a hacer ese tipo de cuestionario. Entonces, vamos ahora con ya los ministerios de Estado. ¿Cuáles son los ministerios de Estado que tenemos? Y pues si se dan cuenta cuántos ministerios son, yo creo que no se lee mucho, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo ampliar. A ver, ¿cuál fue el último ministerio que se creó? A ver, pregunto. ¿Será que se pueden crear ministerios? Pregunto. Vamos a ver, ¿se logra leer ahí? Sí, ¿verdad? Es que mucho tiempo. Vamos a utilizar otra forma de pantalla completa. Ahí está. Bueno, bueno, acá pues básicamente tenemos los 14 ministerios, ¿verdad? Que los últimos ministerios que se crearon pues fueron el de Desarrollo Social, que fue el último que se creó creo que en el 2022, y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que se creó en el 2000, si no estoy mal, por ahí. Entonces, estos son los 14 ministerios que tenemos. Les soy sincero, estudiar los 14 ministerios sí sería un poquito complejo. Como yo repito, les va a quedar de tarea el de estudiarlos, leerlos por lo menos, estudiarlos un poco, y no les voy a preguntar las funciones de cada ministerio, porque no les voy a preguntar eso, pero sí les voy a preguntar, mencióneme unos 7 ministerios, ¿no? Por ejemplo, o unos 8 ministerios, o incluso les puedo preguntar los 14 ministerios, porque esos pues sí creo que de cajón los tenemos que conocer, ¿verdad? Obviamente, pues si me preguntan a mí, la vez pasada, ¿se acuerdan que estaba confundiendo ahí a un ministerio? Pues, o sea, porque es complejo, ¿verdad? Aprenderse los 14, pero ustedes por objeto de estudio, porque obviamente pues tienen que aprender y tienen que estudiar, pues básicamente podría preguntarle los 14 ministerios que tenemos actualmente en Guatemala, ¿verdad? Eso lo voy a tomar ahora. Pues sí. Entonces sí les queda de tarea aprenderse los 14 ministerios, eso sí les queda obviamente de tarea y de estudio, y obviamente pues leer las funciones de cada ministerio. ¿Por qué? Porque es importante que también sean autodidactas y que puedan aprender un poquito, porque si nos vamos a ver todos los ministerios, ay Dios, nos va todo el curso. De hecho, por eso les decía, yo siempre le he dicho a todo el mundo, yo considero que el derecho administrativo es muy amplio, o sea, demasiado amplio, incluso para la fase pública, que es el examen técnico profesional. Créanme que a mí el área pública me costó un poquito más que el área privada. Bueno, de hecho me dedico más al área privada, de hecho, pues, pero el área pública la sentí un poquito más compleja, un poquito más amplia. O sea, el derecho administrativo es tan amplio que a veces cuesta pues, estudiarlo y darlo pues en un semestre donde tenemos los comités de huelga, donde tenemos las actividades de Semana Santa, pues cuesta un poquito darlo. Entonces, por eso les digo, les queda de tarea aprenderse las funciones de los ministerios como tal y aprenderse los 14 ministerios. Eso va a ser
pregunta examen. Y la pregunta también les puedo preguntar cuál fue el último Ministerio de Estado que se creó. Es una pregunta de examen que les voy a preguntar. O sea, eso ya se lo estoy diciendo desde hoy. Los que no entraron a clases, pues disculpen, pues, pero ya se lo estoy diciendo en clase. ¿Cuál fue el último ministerio que se creó? Y ustedes tienen que responder esa pregunta. Si la responden mal, o si les pregunto el penúltimo, o sea, ahí vamos a ir preguntando ciertas cosas. Por eso les digo, estudien y entren a clases para poder aprender y para poder responder bien su examen. Entonces ahí estarían los 14 ministerios. Luego tenemos el sistema de creación de los ministerios, y les comento pues que acá para crear ministerios pues es a través de una modificación o reforma, por decirlo así, a la ley del organismo ejecutivo. Y esta reforma se debe de hacer a través del Congreso de la República, que es quien pues puede realizar la modificación, creación, derogación de leyes en Guatemala. Entonces, básicamente para poder crear un ministerio se debe de realizar una solicitud de una iniciativa de ley, por decirlo así, o una modificación de ley. En este caso, pues para poder crear un ministerio se debe de modificar o reformar el artículo 19 de la ley del orden ejecutivo, que es donde están establecidos los ministerios. Pero también les pregunto, ¿será que habrá que reformar o adicionar más artículos? Les pregunto. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que solo hay que reformar el artículo 19? Les puse como ejemplo, pero ¿será que habría que reformar otro artículo o no? ¿Qué piensan ustedes? O más bien les pregunto, ¿será que en nuestra ley del organismo ejecutivo están las funciones y atribuciones de los últimos ministerios que se crearon? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Están o no están? Sí están, ¿verdad? Pero ¿cómo fue? Porque se adicionaron también. O sea, que a la hora de modificar, no solo se va a modificar el artículo 19, sino también se tiene que adicionar un artículo que establezca a los nuevos ministerios. ¿Verdad? Tenemos el caso del Ministerio de Desarrollo Social, que está en el artículo 31 bis. O sea, tenemos el artículo 31, que es el Ministerio de Cultura y Deportes, y luego ahí mismo incluyeron o adicionaron el artículo 31 bis, donde establece todo lo relacionado al Ministerio de Desarrollo Social. Por eso les preguntaba, ¿será que hay que adicionar para tener los nuevos ministerios, sí o no? Habría que adicionar, o sea, hay que crear, por decirlo así, un nuevo artículo, nuevos artículos en los cuales desarrollen a los nuevos ministerios. También esa es una pregunta que también les voy a hacer, ¿verdad?, en el examen. O sea, tienen que tener bien claro esa parte, ¿verdad? Si se debe modificar solo el artículo 19 o adicionar, o modificar en el sentido de adicionar o también se debe modificar la ley creando o adicionando un nuevo o nuevos artículos. ¿Estamos bien con eso? ¿Alguna duda con el sistema de creación de los ministerios de Estado? Pregunto. ¿Alguna duda? Pregunto. ¿Alguna opinión? Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el sistema de nombramiento de ministros. No lo había mencionado antes porque pues son un tipo de sistemas, ¿no? O sea, es un tipo de forma. Acá pues tenemos que utilizar pues obviamente la integración de normas, tenemos que utilizar la aplicación de la ley en el sentido de que ¿dónde está el fundamento legal de nombramiento de ministros? Pregunto. Bueno, ya lo puse en la pantalla, ahora me faltó, pero siempre vamos a tener, o siempre cuando ustedes les pregunten, ustedes siempre tienen que buscar un fundamento constitucional. Y acá pues tenemos el artículo 183, literal S, ¿verdad? Dentro de las atribuciones del presidente, o funciones del presidente, como queramos llamar, que pues, por temas de constitucionales, pues el artículo pues establece funciones del presidente, ¿verdad? Tenemos la literal S. ¿Alguien que la pueda leer, por favor? Literal S del artículo 183 de la Constitución. ¿Alguien que la pueda leer, por favor? Vamos a tener que empezar a preguntarles, a ver si están en clase también. Alguien que lea. Pierdan. ¿Hable?
Ok, artículo 183, literal S. Nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios y subsecretarios de la Presidencia, embajadores y demás funcionarios que le corresponda conforme a la ley. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Ahí está el fundamento o el fundamento legal de cómo es que se nombran a los ministros de Estado. Entonces ustedes tienen que, bueno, de hecho les voy a preguntar eso porque básicamente les voy a dejar entrar a la ley, si no estoy mal. Entonces ustedes de hecho pónganle, por ejemplo, ahorita que vamos a leer el artículo, por ejemplo, vamos a ver el artículo 20, que también está el fundamento legal en la ley del organismo ejecutivo. Ustedes van a tener que ponerle ahí, ver artículo 20, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber que en el 183, dentro de las funciones del presidente, está nombrar al... sí, van a ser casos y preguntas. Esta vez haré menos preguntas y pondré más casos, ¿verdad? Pero como es de 40 puntos, bueno, voy a ver si les dejo algún laboratorio, estoy pensándolo, pero si les dejo algún laboratorio, tal vez va a ser de 30, entonces voy a hacer menos casos y menos preguntas. Y es un laboratorio tal vez de 30, ¿verdad? Pero o un trabajo, voy a ver también, como les dije, voy a ver ahorita, porque si es de 40, pues obviamente tiene que ser más largo y obviamente tiene que ser más complejo. Pero vamos con el S. Entonces dijimos que es nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios y subsecretarios de la presidencia, embajadores y no funcionarios que le corresponda a la ley. Entonces acá es por nombramiento, o sea que para poder nombrar o sea, ¿cómo se nombra un ministro? A través del presidente. ¿Quién nombra a un ministro? El presidente. Esa sería la respuesta correcta en el examen, nada más sencillo. ¿Cómo se nombra un ministro en Guatemala? O un ministro de Estado de Guatemala lo nombra el presidente, básicamente. Entonces ahí pues no creo que haya pierde. Ahora les pregunto, una sustitución definitiva, también ¿cómo se da la sustitución definitiva de un ministro? Por lógica. ¿Cómo se da la sustitución definitiva de un ministro? Porque básicamente es sustitución, ¿verdad? Porque no se puede quedar vacante el cargo, ¿verdad? Pero pregunto. O remoción, pues es una remoción a través de quién. ¿Cómo se remueve a un ministro de Estado? Les pregunto. A ver, ¿cómo se remueve? Bueno, se sustituye definitivamente a un ministro, pregunto. Alguien que quiera participar, si no va a tener que empezar a ver ahí por la participación. A ver, alguien que levante la mano, pregunto. Vamos a ver, voy a preguntar. Vamos a ver, me parece aquí. Brandon Carrillo, a ver, Brandon Carrillo. ¿Cómo se sustituye definitivamente a un ministro de Estado? A ver, Brandon Carrillo. Si no, David, vas a tomar ahí nota de quiénes están participando, ¿viste? Y quiénes están en sala, ¿viste? Ahí, por favor. Brandon bien. Carrillo, pregunto, no sé si usted. Brandon. Bueno, no respondió. Vamos con Dafne, ya ha participado. Miremos con Damaris Hernández, vamos a ver. ¿Cómo cree usted que sea la sustitución definitiva de un ministro de Estado? A ver, ¿quién dije? Damaris Hernández, a ver. ¿Cómo se da la sustitución definitiva de un ministro de Estado? Bueno, no contestó. Vamos con Eric. Eric, a ver, ¿cómo se da la sustitución? Cuando el ministro presenta una carta de renuncia o el presidente le exige su dimisión. Exacto. Tenemos que responder claramente que es cuando el presidente lo destituye o lo básicamente pues lo remueve, ¿verdad? Esa sería básicamente la respuesta correcta, ¿verdad? Obviamente cuando renuncia, pues pero eso es básicamente por renuncia, pero vamos a hablar de cuándo quién lo puede remover o quién le puede quitar del cargo. Entonces, en este caso, el presidente es quien lo nombra y quien lo remueve, o sea, que lo puede remover de su cargo. Entonces, es básicamente el presidente, pero acá lo acaba de mencionar algo bien Eric también, que es lo que les iba, a eso es lo que yo quería llegar. ¿Será que solo con la remoción por el presidente, será que está bien la respuesta? Porque Eric acaba de mencionar algo. ¿Qué dijo Eric? Repítalo. ¿Qué fue otra palabra que mencionó ahí correcta? Cuando el presidente le exige su renuncia o cuando el ministro presenta una carta de renuncia. Y pregunto, ¿solo el presidente puede pedir la dimisión de un ministro de Estado? Eso es lo que quería llegar.
Estaban poniendo atención. ¿Será que hay otra forma de dimisión del ministro? Pregunto. Es pregunta de examen y lo acabamos de ver hace un ratito. Pregunto. A ver, Eric, ¿será que no hay otra forma de dimisión del ministro? ¿Será porque él quiere presentar su dimisión o su renuncia? Pregunto. A ver, están poniendo atención. A ver, Eric, no. ¿Alguien más? Yo creo que también puede ser cuando le retiran el antejuicio. No, el antejuicio no, es cuando se da la interpelación, cuando se da el voto de desconfianza, lo acabamos de ver anteriormente. Les dije que el efecto de la interpelación es solicitar la dimisión del ministro, o sea, tiene que presentar su renuncia. Entonces ahí se sustituye definitivamente o no, pregunto. Eso me faltó por el primer artículo acá. Pero sí o no. Yo diría que sí, licenciado. Entonces tienen que integrar lo que hemos visto ahorita actualmente, o sea, se da por nombramiento, remoción, sí, pero también se sustituye definitivamente. ¿Por qué? Por un voto de falta de confianza o un voto de desconfianza. Me responden en el examen de esa forma. Está bien, entonces yo les pregunto, ¿cuáles son las formas de sustitución definitiva de los ministros de Estado? Me pueden responder hasta 3, ¿verdad? Me pueden responder porque el presidente lo destituye o lo remueve a través de un voto de falta de confianza o voto de desconfianza que provoca la dimisión o su propia dimisión, ¿verdad? Porque también ahí, pues esa respuesta, si ustedes responden 3 formas, pues para mí está excelente. ¿Por qué? Porque básicamente también a través de una renuncia se puede dar la sustitución definitiva, ¿verdad? Entonces, si ustedes me responden esas 3 formas, o ya sea las 2 que pues más hemos visto, que es a través del voto de falta de confianza, el voto de desconfianza, o a través de la remoción por el presidente, está su respuesta correcta. Entonces, no solo se dejen ir por el amague de la remoción. Por eso es que yo estaba preguntando para ver si estaban poniendo atención en clase, ¿verdad? Pero sí me preocupa un poco, de verdad, créanme que pues no sé si es por el tema del curso que tal vez no les gusta a muchos, pero sí miro un poco de participación en esta clase, la verdad. En las clases que he estado, pues se hizo un poco más de participación y pues la verdad es que me gustaría que participen un poquito más, ¿verdad? Sin miedo, la verdad, que créanme que los abogados tenemos que también presentar nuestras opiniones, nuestros análisis, preguntar, cuestionar, opinar, responder, participar, para poder ir viendo si van captando la clase. Entonces, pierdan ese miedo, ¿verdad? Participen. Entonces, ahí integramos normas, ¿verdad? O artículos, ¿verdad? Sustitución definitiva del ministro a través de remoción por el presidente y por voto de falta de confianza o voto de desconfianza. Yo lo uso, pues, indistintamente, ¿verdad? Obviamente lo correcto es falta de confianza, un voto de falta de confianza por el Congreso de la República, pero por fines de examen, pues a lo que me interesa es que entiendan esa parte, cómo se puede sustituir definitivamente o remover al ministro es por medio del presidente o a través del Congreso de la República con un voto de falta de confianza. Entonces, denme un segundo, me está dando mi socio. No sé. Pues sí, sigamos. Entonces, bueno, entonces es para que vayan tomando ustedes. Y ahora vamos con la integración. Entonces, ustedes le van a poner ahí el fundamento y le van a colocar en la literal S, le van a colocar ver artículos. Primer artículo que van a poner, ¿cuál va a ser? ¿Cuál sería el artículo que van a poner? A ver, pregunto. 20 de los removidos. 20. ¿Por qué? Porque ahí está obviamente pues cómo es que nombran y remueven a los ministros, ¿verdad? ¿Y qué otro artículo van a colocar? Lo sacamos hace un ratito, ¿verdad? ¿Qué otro artículo? ¿Qué otro artículo tienen que poner? Y de hecho tienen que subrayarlo y también el artículo. Por ejemplo, subrayen el artículo 167, que son los efectos de la interpelación, y la van a colocar ahí, ¿verdad? El ministro presentará inmediatamente su dimisión. Entonces ahí le ponen ver o le ponen ver, relacionar o ver artículo 183, literal S, ¿verdad? Y ver artículo 20, ¿verdad? Entonces aprendan también a apuntar, porque de hecho cuando yo les pregunte en el examen, porque si les dejo entrar a la ley, les voy a preguntar fundamental, no solo les voy a decir, menciónenme las 2 formas de sustitución definitiva de los ministros, sino les voy a colocar fundamente su respuesta. Y si ustedes no me ponen el fundamento, pues puede hacer que sea un poquito estricto y les ponga mal la respuesta. O puede hacer, dependiendo de la respuesta,
Sí, tal vez les pongo medio punto, un punto, etcétera. Entonces, apunten ahí, hagan la anotación respectiva en su ley, en su constitución política y en la ley, para que puedan ustedes tener los fundamentos, porque a veces creen que los exámenes con leyes son fáciles, pero créanme que si ustedes no manejan su ley, a la hora de los exámenes va a ser muy difícil. De hecho, les comentaba, no sé si les comentaba a ustedes o les comentaba a mis estudiantes de hecho mercantil, les decía, cuando a mí sí creo que fue de hecho mercantil, porque me examinaron de mercantil, a mí la licenciada que me examinó de mercantil me decía, miren, yo lo felicito porque le hice 3 formas de examen, y dentro de esas formas de examen me decía ella, le pregunté su manejo de código, entonces me decía, mire usted, tal vez no tenía la respuesta exacta, pero cuando yo le pedía fundamentarse, usted encontraba en menos de 10 segundos el fundamento. Pero esto creen que es puro porque yo sabía el fundamento, sino porque yo tenía bien anotado y, bueno, en este caso, pues el tema del código de comercio, ¿verdad? O ya sea mis leyes especiales. Entonces, es importante que ustedes manejen sus leyes. O sea, es muy importante que ustedes sepan integrar leyes, o sea, integrar normas, poniendo ver artículo tal o subrayar artículo tal. Entonces, básicamente eso sería con relación a el fundamento legal de la sustitución definitiva de ministros de Estado, y colocan pues los 3 fundamentos, artículo 183 literal S, y el artículo 20 y el artículo 167 en el segundo párrafo, donde establece dimisión, ¿cómo es? Presentación inmediatamente de su dimisión. Entonces ahí estamos con relación a la sustitución definitiva. Pero también tenemos una sustitución temporal. ¿Qué sucede si el ministro no está? ¿Será que si el ministro no está, la ley no establece una salida para ver quién se va a quedar a cargo del ministerio? Pregunto. ¿Será que si no existe una solución cuando un ministro no se encuentra en el país o no se encuentra en su cargo? Pregunto. ¿Existe alguna forma de sustitución temporal, por llamarlo así? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Se me pregunto, ¿ustedes creen que sí hay o no hay? Ajá, ministro sería el viceministro. ¿Y en qué orden? Porque acuérdense que cada ministerio tiene sus viceministros, ¿verdad? De hecho, todos tienen viceministros, no solo hay uno. Entonces, ¿creen que si hay varios viceministros, cuál creen ustedes que tomaría? ¿O en qué orden? ¿O qué forma de sistema existe en Guatemala para sustituir al ministro? A ver, pregunto. Si no, pues vamos a leer el artículo 22, si Sería lo tienen a la mano, ¿verdad? el, ¿Sí? ¿Quién está opinando? Ah, ¿qué tal, Daphne? ¿Sí? sería el viceministro con mayor antigüedad en el cargo. Exacto. Entonces, si se dan cuenta que hay un sistema de sustitución temporal por medio de edad, por medio de, bueno, antigüedad o en tema de tiempo, pero aquí no es edad, pero aquí no es edad, aquí es por tema de tiempo, ¿verdad? Antigüedad, acá podemos entender lo que es antigüedad en el cargo, ¿verdad? No vamos a hablar de edad, perdón, es que estaba confundiendo el tema de sustitución por edad y el tema de temporalidad, ¿verdad? No hablamos de antigüedad, estamos hablando de temporalidad en el cargo. Esto quiere decir que si un viceministro empezó, creo que son 4 años, si un viceministro comenzó 2 años y fue removido, pusieron a otro viceministro, y a un viceministro que sí comenzó el tiempo, entonces va a ir el primer viceministro que se quedó. Entonces hay que tomar en cuenta que es por sistema de temporalidad o sistema de antigüedad. Entonces yo les pregunto, ¿qué sistema utiliza Guatemala para sustituir a un ministro de Estado? ¿Ustedes qué me van a responder? Pregunto. ¿Quién me puede responder? ¿Qué sistema utilizaríamos? Me pueden poner 2 respuestas. Me pueden poner ya sea un sistema de antigüedad, un sistema de temporalidad, o me pueden colocar que lo sustituiría al viceministro más antiguo. O sea, la respuesta me es indiferente en ese aspecto, pero sí lo que quiero es que entiendan, ¿verdad? Que es por un sistema de antigüedad o un sistema de temporalidad en el cargo, ¿verdad? No se les va a olvidar en el cargo. Y no se les va a olvidar otra vez el fundamento legal, no se les va a olvidar en el segundo parcial. ¿Estamos bien ahí claros? Les pregunto. Sí, licenciado, todo claro. Va. ¿Y qué sucede si el viceministro más antiguo no está? Pregunto, que también hay otro problema. Si un viceministro tampoco está, ¿quién toma cargo? El segundo O con mayor mejor, o antigüedad. replanteemos la pregunta. Si el viceministro no o las funciones del ministro, pregunto.
el siguiente viceministro con más antigüedad, ¿verdad? Porque como les digo, de hecho, pues hay varios ministerios que tienen muchos viceministros, ¿verdad? Entonces, si hay 3 o 4 viceministros, pues si no está el viceministro más antiguo, lo tiene que sustituir el subsiguiente viceministro, ¿verdad? ¿Estamos bien en eso o no? Pregunto. ¿Les quedó claro? Muy bien, entonces les dejo de tarea leer el tema de lo relacionado a lo que es los viceministros o los viceministerios. Entonces, por favor, lean el artículo, los artículos de viceministerio, porque ya no va a dar tiempo de ver el viceministro hoy, pero sí necesito avanzar con el contenido. Entonces, por favor, tratemos de ver la parte de los viceministros. Entonces, por favor, veamos un poco el tema de del artículo 200 al artículo 200, bueno, el artículo 201 de la Constitución. Ahí lo voy a decir a ver que les mande esa parte, lo que tienen que estudiar, pero por favor estudien todo lo relacionado a los viceministerios, porque es el tema que finalizaríamos con la parte general. Vamos a ver, eso viceministerios. Vamos a ver. Sí, viceministerios. Bueno, también tenemos las direcciones generales que son importantes y bueno, con eso finalizaríamos el tema del capítulo 1 básicamente de nuestro programa y pasaríamos a lo que es las entidades y órganos de consulta y de control jurídico y político que les mencionaba, ¿verdad? Que es el tema de la Contraloría General de Cuentas, la PGN, el Ministerio Público, y tenemos todas esas entidades y los famosos órganos extrapoder que le llaman en el derecho constitucional, ¿verdad? Los famosos órganos extrapoder que también ejercen un cierto poder en nuestro ordenamiento jurídico, pero que no son los 3 organismos del Estado. Vamos a ver los órganos extrapoder, que es la CC, la PGN, la PDH. Vamos a ver a gran escala, porque más que todo enfocados en el derecho administrativo, porque eso lo tuvieron que haber visto, como les digo, el derecho constitucional. Pero vamos a ver a gran escala y luego de eso nos vamos a ir al lo que es el régimen, vamos a ver cómo es que se llama, la parte del gobierno departamental, nos tocaría en el Consejo de Desarrollo. Bueno, pero vamos a, entonces el próximo tema que vamos a entrar en materia ya sería el tema de las entidades y órganos de control, que son los famosos órganos extrapoder, ya les dije, ¿verdad? PDH, PGN, CC, Ministerio Público, vamos a Contraloría General de Cuentas. La SAT no sé si la vamos a ver porque la SAT es un poquito más específica, pero vamos a ver si la miramos. Entonces, eso sería, estimados estudiantes, nos miramos de forma presencial el próximo miércoles. Para los que pidieron revisión de examen, creo que solo uno me llegó. Igualmente, si no, David, tal vez puedes preguntar ahí para que te escriban, que se manden solo tus datos, no hay problema con la carta. Pero entonces que solo te manden sus datos, los que quieran revisión, y yo les llevo el examen el día miércoles, y luego de clase vamos a terminar unos 5 minutos antes, o 10 para poder dar la revisión. Nos miramos el miércoles, estudien lo que les dejé de tarea, y nos miramos el próximo miércoles. ¿Alguna duda o algo? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? Perfecto, entonces pues finalizamos la clase en este momento y nos miramos el día miércoles, si no tienen alguna duda. Feliz tarde. Licenciado, feliz tarde.